La depresión ha dejado de ser solamente una enfermedad para los adultos. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una enfermedad que también se manifiesta en la infancia. ¿Qué significa esto? Que entonces también la podemos observar en los niños y que afecta la esfera social, la esfera emocional y la esfera cognitiva. Soy Ana Gabriela Bonilla, terapeuta de R&I Psicólogos, y hoy te voy a acompañar a que puedas aprender cómo detectar la depresión en tus hijos, algunas de las causas que pueden detonarla y qué hacer en caso de que sospeches que la padecen. La depresión se caracteriza por un estado de ánimo triste la mayor parte del día. También se caracteriza por una pérdida del gozo o del placer en la mayoría de las actividades que normalmente se disfrutarían. En el caso de los niños de 0 a 3 años, se puede manifestar a través de un llanto excesivo, de enfermedades psicosomáticas como lo puede ser la úlcera o la gastritis, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes en esta edad? Puede ser, por ejemplo, la separación abrupta de la madre o de los cuidadores principales que tengan en ese momento el cuidado del niño, o por algún maltrato o negligencia en la crianza. Estas manifestaciones van variando de acuerdo a la edad. A la edad, por ejemplo, de los 3 a los 5 años es aún menos frecuente que se pueda manifestar. Sin embargo, las experiencias de vida en esta etapa pueden ir planteando las probabilidades de que se pueda manifestar posteriormente. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? En esta etapa, los niños están deseosos por explorar, por manifestar su individualidad, por ir experimentando o ampliando la autonomía. Si los padres reaccionan desfavorablemente a ello, ya sea con desaprobación o con excesivo control, entonces van creando un niño dependiente, inhibido, inseguro, que cada vez va a tener menos deseos de explorar y menos motivación de separarse de ellos, creando las condiciones necesarias para que posteriormente se manifieste la depresión. De los 6 a los 12 años, los síntomas depresivos son mucho más frecuentes. ¿Cuáles son las principales causas en esta edad? Bueno, puede ser por algún cambio repentino en la vida del niño, por ejemplo, alguna mudanza de casa o algún cambio de escuela. También puede ser porque haya muerto algún familiar o algún ser querido. El sentirse rechazados o el sentir que solamente son amados o aprobados cuando cumplen las exigencias de los padres. También puede ser porque hayan experimentado fracaso escolar o social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que empiecen a ser conocidos como los niños que tienen problemas para socializar, como los niños que no hacen amigos, como los que la maestra todo el tiempo los está regañando, o como los que tienen problemas de conducta todo el tiempo, como los mal portados. ¿Cómo puede manifestarse en esta edad? Bueno, puede manifestarse con desvalorización hacia sí mismos, autodesvalorización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que tengan un autoconcepto pobre de sí mismos, que se sientan como tontos, feos, pues que no pueden lograr o que no pueden tener algún éxito. También puede manifestarse por periodos muy prolongados de tristeza. Muchas veces los verbalizan ellos mismos. Sin embargo, es importante que enfatice que la depresión en los niños no solamente se manifiesta a través de tristeza, sino también se puede manifestar con enojo o con irritabilidad. También puede haber mucho aislamiento, es decir, que les vaya costando trabajo socializar, integrarse al grupo, trabajar en equipo. Y este cambio puede ser mucho más marcado si anteriormente solían ser niños muy sociables. Otra de las manifestaciones puede ser con baja tolerancia a la frustración, es decir, que se den por vencidos muy fácilmente. Pérdida de interés, es decir, que ya no les interese realizar las mismas actividades de siempre. Incluso pueden perder el interés en el juego. También se puede observar a través de hipersensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que haya cambios de ánimo frecuentes o llanto muy excesivo sin razones aparentemente explicables, que sean sin razón. En la adolescencia, por el contrario, puede haber cambios de ánimo normales, partes de la edad. Lo importante en esta etapa tiene que ver con que se pueda diferenciar del adolescente verdaderamente deprimido o del que solamente está teniendo una crisis transitoria. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, lo vamos a saber, o la clave lo va a dar, la duración y la intensidad de los síntomas. Sobre todo, si esta depresión se sigue observando después de que la situación que lo detona ya ha pasado. ¿Cuáles son las situaciones que lo pueden detonar en esta etapa? En esta etapa de la adolescencia, generalmente los jóvenes tratan de ir consolidando la identidad y tratan de ir
pues asemejándose o aproximándose a cómo ellos se observan y cómo a ellos les gustaría ser. Si esta imagen o esta percepción que tienen de sí mismos y cómo se observan o son observados por los demás es muy grande, es decir, que ellos sienten que como les gustaría ser, pues no lo están siendo, entonces es mucho más probable que manifiesten síntomas depresivos. A cualquier edad también puede potencializar la depresión el que los padres padezcan algún trastorno psiquiátrico, es decir, que los padres tengan algún tipo de ansiedad, depresión en sí misma o algún tipo de enfermedad mental o fisiológica que influya en su interacción con los niños. En caso de que identifiques alguna de estas situaciones, acércate a tu hijo, trata de platicar con él. Pregúntale si hay alguna situación que lo preocupe, si hay alguna situación que le esté incomodando o que se sienta sobrepasado. Trata de no juzgarlo, comprende por qué es lo que está sucediendo y pues trata de darle el mensaje de que hay muchísimas situaciones en la vida que pueden impactarnos más que otras. ¿Qué puedes hacer en específico? Si ves baja autoestima, puedes ayudarlo a que él identifique sus propias fortalezas o sus características positivas. ¿Cómo puedes hacer eso? Díselas tú mismo. No se trata de que le digas fortalezas desde una forma vacía, es decir, si tú no crees que es un chico guapo o si es un chico inteligente, no se trata que se lo digas aunque tú no lo creas, sino que se lo digas genuinamente. Por ejemplo, si tú consideras que es un chico o un niño muy inteligente, pero que en este momento le está yendo mal en la escuela, se lo puedes decir de esa forma. Creo que eres muy inteligente, pero solamente en este momento creo que tienes una mala racha, pero que esforzándote tú puedes lograrlo. Si notas pérdida de interés o desmotivación, lo que puedes hacer es ayudarlo a que se aproxime a actividades que generalmente le gustarían o que disfrutaría y en la que es probable que experimente la sensación de éxito. Es decir, actividades que tú conozcas que le salen bien y que va a ser bueno en ellas. También, si notas falta de confianza, ayúdalo a que tu hijo pueda idear sus propias soluciones, a que note que él tiene la capacidad y las características necesarias para hacer frente a su problemática. Ayúdalo a que observe qué es lo que puede hacer y anímalo a que lo intente. Y finalmente, si notas irritabilidad o enojo, sería importante que trataras de no reaccionar con violencia o con agresividad. Lo primero que tienes que hacer es validar sus emociones, es decir, si él está deprimido, es muy normal que se sienta intolerante, que no tenga disposición para aproximarse, que se siente incómodo. Esto podemos entenderlo, no significa que lo justifiques, pero sí significa que puedes ser amable a la vez de firme en los límites que pongas. Ayúdalo a saber cómo es que se está sintiendo, es decir, si tú lo notas que está llorando o que está muy aislado, le puedes decir: oye, he notado que últimamente no has sido el mismo, no sé si estés triste, si estés enojado, si estés incómodo por algo. Le puedes dar opciones incluso si es que notas que él no sabe precisamente cómo se siente. Y permítele que él escoja de estas opciones que tú le des o incluso que te dé alguna otra. Es decir, él te puede confirmar: sí, me he sentido triste o no lo sé. Y cuando tú notes esto, entonces puedes ayudarlo a que juntos lo descubran. Por otro lado, si tú notas que esta sintomatología es persistente, entonces te invito a que te acerques a un profesional de la salud mental. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Si tienes alguna duda, puedes suscribirte y también puedes dejar tus comentarios. Estaremos muy felices de aclarar cualquier pregunta que tú tengas.